Continuamos con el lunes. Recuerde que en redes estamos como @capitalahora y @canalcapital. Recuerden que nuestro numeral para hoy es Colombia en el examen de DDHH de la ONU, porque precisamente eso es de lo que vamos a hablar, del examen periódico universal que realiza la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y pues en muchos otros países. Para hablar sobre cómo le fue a nuestro país en este examen se encuentra con nosotros Juliet de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Juliet, bienvenida al lunes, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Santiago, por invitarme para poder discutir de estos temas. Hábleme, por favor, sobre la importancia del EPU. Es decir, este examen se viene realizando ¿hace cuánto? ¿Cuál es el propósito principal del examen? Pues esta es la cuarta vez que Colombia pasa el examen, digamos. Ocurre cada 4 años y cada país miembro de Naciones Unidas pasa por este examen. La diferencia de este examen con otras instancias de derechos humanos es que son los otros gobiernos, amigos, hermanos y otros, los que revisan el estado de derechos humanos del país. Entonces, digamos que los gobiernos de diferentes países intervienen para hacerle sugerencias, en este caso a Colombia, de cosas que podría hacer para mejorar la protección de derechos humanos en el país. Entonces, esta es la cuarta vez que Colombia pasa por este examen. Okay. ¿Cuál es el proceso del examen? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo participan los otros países? Pues son más o menos 3 horas de discusión y todo empieza con una presentación de parte del Estado que va a ser revisado, en este caso Colombia, que presentó un poco las reformas que se están llevando a cabo en el país actualmente, que presentó un poco su balance de la situación de derechos humanos y luego intervienen los estados. En este caso, pues 86 países intervinieron en la revisión de Colombia, de todos los continentes. Y después hay momentos en el que nuevamente Colombia interviene para dar precisiones, para responder algunas preguntas que se pueden haber hecho y al final concluye también Colombia al final de toda la discusión. Ok. ¿Cómo le fue a Colombia en esta versión del examen? Pues creo que le fue bastante bien. La revisión de Colombia se ha dado en un contexto internacional difícil de conflicto, tanto en Ucrania como entre Palestina e Israel. Entonces, digamos que hubo mucho enfoque en el proceso de paz en Colombia y la esperanza de la paz en Colombia. Entonces, muchas de las intervenciones de los estados que participaron era para incitar a Colombia a implementar realmente el acuerdo de paz, a decirle a Colombia que hay confianza en ese proceso y en ese acuerdo de parte de la comunidad internacional y detallando ya algunas cosas, ¿no?, que se podrían mejorar o fortalecer en términos de derechos humanos. ¿Qué tanto se parece el resultado del examen como las conclusiones finales a lo que nosotros vemos normalmente? Es decir, nosotros estamos en una situación en la cual, por relato y no por relato, porque muchas veces son verdad, los distintos obstáculos que atraviesa la paz total se ven como unas crisis definitivas, ¿no? Como instancias absolutas. Y efectivamente lo primero que yo tendría que decir es, pero ¿cómo así que nos fue bien, no? Como si tenemos tantos líderes sociales asesinados y tenemos tantas masacres al año. ¿Qué está pasando en esa medida o cómo se leen estas noticias desde la perspectiva de la ONU y de los Estados miembros que están evaluando a Colombia en ese sentido? Cuando digo que le fue bien, creo que le fue bien porque se vio la apertura también del gobierno de recibir las críticas y eso es algo importante. En las intervenciones de los estados, por ejemplo, se expresó mucha preocupación por el estado de implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz. O sea, sí se subrayaron esas problemáticas, cómo los pueblos afro y los pueblos indígenas están siendo y continúan siendo afectados por la violencia. También se habló muchísimo lo que acabas de decir, el homicidio de personas defensoras y de defensores de derechos humanos, de líderes sociales en los territorios y la necesidad de reforzar los sistemas de protección. Cuando digo que le fue bien no es que no se haya criticado a Colombia, yo creo que la crítica siempre es constructiva y este es también el objetivo de este ejercicio. Pero lo digo en términos de la apertura del gobierno también de aceptar, digamos, algunas de esas críticas y las recomendaciones y de responder de manera directa a ello. Y eso es importante porque hay algunos gobiernos que hacen este ejercicio,
pero no aceptan, digamos, ningún comentario sobre la verdadera realidad de los derechos humanos en su país. Okay. ¿Qué tanto tienen ahí, por ejemplo, incidencia trabajos como los de la JEP, ¿no? Como no solamente obviamente el trabajo jurisdiccional de la JEP, sino el trabajo público que tiene en términos de las audiencias, el reconocimiento, los eventos en los cuales se pide perdón y se hacen eventos de verdad con las víctimas, y el trabajo, por ejemplo, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? ¿Esto entra dentro de las consideraciones del examen? Es decir, ¿ayuda en algo estos procesos largos que nosotros venimos viviendo? Claro, o sea, se ve que Colombia es un país que se ha comprometido con la paz y que tiene instituciones que fueron creadas en el marco del acuerdo de paz, como la JEP, como la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y se ve que cada una de estas instituciones avanza en el cumplimiento de su mandato. De hecho, se felicitó a Colombia por ese avance, por los avances que tiene la JEP, traduciendo ante la justicia a los mayores responsables de crímenes importantes como fueron el secuestro, como fueron los llamados falsos positivos. Yo creo que todo eso se vio reflejado en el debate. Y también la necesidad de darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones ayudarán a evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos a futuro. Entonces, se reconoce a Colombia como un país que está trabajando estos temas y que está en una transición hacia la construcción de la paz.